La següent ponència tracta de la innovació per a la sostenibilitat del sistema i va a càrrec del doctor Àngel Ruiz Tellez, director de CIMAP i conegut per molts de vosaltres de moltes ponències i d'altres ocasions. Moltes gràcies, doctor Ángel Ruiz Tellez. Hola, muchas gracias, buenos días. Agradezco a la organización el que haya tenido la confianza de haberme invitado a hacer una ponencia y es para mí un honor y un placer estar con vosotros, un grupo que en general es el más valiente o de los más valientes del sistema, que se arriesga todos los días, no solamente con su trabajo, sino con sus finanzas, ¿no? Bueno, el tema es de alguna manera el tema del título de la jornada, un poco complicado. A ver si esto cómo funciona. El tema de la sostenibilidad y la innovación. En realidad el tema de la sostenibilidad es un tema que lo venimos padeciendo desde los últimos 100.000 años, ¿no? Porque somos una especie que no hacemos sostenible nada de lo que tocamos, con lo cual luego tenemos siempre un conflicto en el momento que estamos en un entorno y que nos hemos empezado a cargar el entorno, pues a tratar de ver qué maneras podemos hacer para evitar la destrucción total del sistema. En el sistema sanitario no estamos muy diferente de esta cuestión y de alguna manera siempre se ha centrado el modelo de la sostenibilidad un poco en el equilibrio de los recursos escasos siempre y de las necesidades, ¿no? De alguna forma parece que en la última temporada en la que estamos en la crisis parece que estamos hablando de la sostenibilidad como una consecuencia, más bien, hablando de la sostenibilidad como un propósito de la enmienda por, de alguna manera, un gasto excesivo por encima de nuestras posibilidades que hemos realizado, que también, pero no solo es así, que es algo más complicado. Parece que se ha centrado más la cuestión en una relación, siempre en un desequilibrio de la oferta y la demanda, de la necesidad y de las posibilidades de atención entre profesionales y pacientes. Parece que el sistema se centra mucho en esta parte y, de alguna manera, recorta, de alguna manera, las fórmulas o las fórmulas que utiliza son pues, recortar en lo que sea la parte profesional para evitar, de alguna manera, que se genere el gasto. Pero es un poco más complicado, hay más agentes que participan en este juego. Como mínimo, hay otro agente y la tendencia, y son en la interrelación de estos agentes, en su tendencia excéntrica y onfalítica, la que de alguna manera genera lo que es la definición de la demanda. La demanda no podemos definirla simplemente como una sencilla relación entre necesidades y atenciones, sino de alguna manera en la interrelación de todos ellos. Ahí se ven un poco las tendencias naturales, las tendencias inerciales que tiene el sistema, y eso es lo que genera la demanda, la tendencia natural de la población que lo quiere todo por nada, la del político que quiere más servicios por menos recursos y la de los profesionales que quieren menos trabajo por más dinero. Es curioso que en un reciente máster que fui invitado, pues hice unas cuantas preguntas a los asistentes, que eran todos asistentes de atención primaria, con muchos años de experiencia, tanto en la asistencia como en la gestión. Y ante la pregunta de qué peso en la responsabilidad de los problemas sanitarios crees tú que tienen los diferentes agentes, esta fue la respuesta que hicieron. Una respuesta bastante lógica, en la cual parecía que los políticos, los gestores, tenían un peso importante, también mi propio estamento profesional, pero era sorprendente que quedaba solamente, casi residual, el tema de los proveedores, mientras los proveedores realmente son los más poderosos agentes que influyen sobre el sistema. Ellos son, de alguna manera, los responsables de la provocación del tremendo sobrediagnóstico y sobretratamiento en el que en los últimos años vamos asistiendo. No somos, de alguna manera, solamente los únicos agentes que participamos en el tema, sino que es enorme la presencia que hay. Se ha multiplicado por un 3.200%, por ejemplo, el diagnóstico del trastorno bipolar infantil, por ejemplo.
Se complica más aún el modelo. El modelo al final es un modelo cada vez con más actores, que los actores cada uno tira hacia donde cree que es importante. Y esto es en el fondo la parte con la que nosotros jugamos, ¿no? Entonces, el reduccionismo muchas veces que se hace desenmascara a aquellos políticos que consideran que solamente se tiene que centrar el análisis en la relación entre pacientes y profesionales, cuando es más complicado y cuando realmente son otros los factores que están influyendo extraordinariamente sobre nuestro comportamiento y sobre eso que le llamamos la sostenibilidad. La Big Pharma es un potentísimo agente que está trabajando, creando nuevas enfermedades, inventando nuevas enfermedades. El ejemplo del DSM-5 es el más paradigmático. El DSM-6 al final será terrorífico, es decir, el 100% de la población está enferma. Antes, para tener un duelo necesitabas 1 año y medio, con el DSM-4 ya solamente 2 meses, con el DSM-5 2 semanas, con el DSM-6 2 horas. Entonces, evidentemente, eso supone una intervención terapéutica porque todas estas patologías se inventan precisamente para crear. Bajamos de tal manera los umbrales de definición de la enfermedad que es muy difícil que al final todo eso no tenga una influencia tremenda sobre la sostenibilidad del sistema. Igualmente, la presencia ahora mismo ya se ha doblado el interés de los inversores, de los capitales de riesgo, de los fondos de inversión, se ha doblado ya en los últimos 4 o 5 años en el interés sobre el mercado sanitario nacional. Ya hay una parte importante, que no lo conocen los propios, diríamos, ciudadanos, del sistema que ya no está en manos del sistema nacional, sino está en manos de empresas inglesas, americanas, extranjeras, incluso del sistema público. Otra de las partes es la presión enorme que genera la inercia hospitalaria, que su tendencia natural a mantenerse o automantenerse es parte también de lo insostenible que es el sistema. No parece que ayude mucho el reciente decreto creado aquí, en el cual básicamente lo que se viene a decir es que yo te financio a tanto el alta, a tanto la prueba y a tanto la interconsulta. Difícilmente con esto conseguiremos un grado alguno de sostenibilidad. Cuando más la realidad epidemiológica es esta y no la que se nos está mostrando, porque en realidad solamente hay un 2,5% de todos los problemas sanitarios existentes que necesitan ser ingresados. Eso afortunadamente se mantiene. Entonces, en la parte de atención especializada que se comentaba en la mesa anterior, solamente habría un 7,5% de los problemas existentes. Hay unos 550.000 problemas anuales en atención primaria y en atención general. De esos, solamente el 2,5% se ingresan, unos 11.000 o 12.000. Y de esos, el 7,5% serían los que necesitarían un tratamiento de alguna manera especializado. Sin embargo, el modelo es otro. El modelo ha entrado porque es un negocio, y es un negocio general para el propio sistema, y ha entrado de alguna manera pues, copando la zona de primaria, y primaria ha generado ya por propia inercia y por propia forma de comportamiento una cierta pasividad, una cierta comodonería, y en parte tenemos este sistema. La desgracia es que cada cosa que pasa de la primaria a la especializada se multiplica por 4, por 5, por 10 sus precios, ¿no? Evidentemente se hace insostenible. Todo se centra al final en las claves de comportamiento, es decir, al final da igual el modelo que tengamos, es el modelo de las 2 Ps, de las 3 Ps, de las 4 Ps, de las 5 Ps, da igual, al final siempre el sistema termina incidiendo en el comportamiento profesional, porque es el profesional al final el que dispara su bolígrafo, es el que realmente genera la prescripción. Entonces, el producto que él provoca está muy firmemente presionado por ese magma citoplasmático, que es lo que está haciendo pues, que sea sostenible o insostenible. Por ello, de alguna manera, la razón, es decir, a pesar de que es así, también el profesional tiene, independientemente de eso, tiene una cierta libertad. Es decir, tiene una cierta capacidad de reacción dentro de este sistema, que evidentemente es un sistema opresivo. Este es un ejemplo de un mismo. Los profesionales siempre decimos, y nosotros lo consideramos que es así, que es razonable, siempre decimos que mi población es especial. Pues en este caso podría ser la cuestión, porque vemos que 2 profesionales tienen unas diferencias a la población similar, tienen unas diferencias muy notables. En cuanto a actividad, esto es el número de episodios atendidos a lo largo del año.
Pues las diferencias estas notables no se dan porque su población sea especial, sino se da simplemente porque son diferentes los profesionales, porque la población es la misma. Esto está hecho en simplemente un cupo, que lo que hace es simplemente cambiar de médico. Entonces, el cupo, que anteriormente estaba atendido por el profesional A, atendía una media de 9.200 episodios al año, y el otro pues atiende pues 6.900, o sea, un 23% menos, pero además con una diferencia siempre inversa de los costos, porque la relación que existe entre ellos es así. Es decir, esto genera, al final, diferencias individuales en el propio centro bastante importantes. Y eso se produce porque la relación que existe entre la actividad y el costo de los profesionales no es una relación tipo bisectriz, no es una relación de a más cantidad, a más actividad, más consumo, sino no tiene que ver. Es una relación, además, generalmente inversa. Esto que es simplemente es una tasa de productividad dibujada, nos muestra, de alguna manera, pues, la distribución del comportamiento de la actividad-costo de los profesionales. Tenemos profesionales, como el que está en la parte de arriba, que hacen mucha actividad por poco costo, y tenemos profesionales que hacen poco costo por mucha actividad. Desgraciadamente, las carteras de servicio, las medidas que se hacen, al ser parciales, porque en realidad cada profesional tiene una desgracia de 100.000 registros al año, es decir, eso es lo que hace, todo eso es su actividad. Y tiene aproximadamente unos 600, 400, 300 problemas diferentes y tiene 11.000 episodios el que atiende o tiene 2.000 episodios los que atiende. Esas diferencias, si no se matizan y lo que se hacen son mediciones parciales, las mediciones parciales, como han sido todas las que hemos utilizado en el país en los últimos 30 años, son medidas que raramente superan el 10% o el 15% de la realidad. Entonces, si yo tengo un barco en el cual controlo, de alguna manera, el 15% del timón o del sesgo del timón, es difícil que no diga que el barco va a la deriva, ¿no? Entonces, es muy difícil distinguir entre el A y el B, porque los dos generan el mismo gasto, pero uno hace 5 veces más de actividad. Eso no se produce porque sí, y eso no se produce por la tipología de la población, que la tipología de población solamente explica un 30% de diferencias. No explicaría los 400, 500, 600% de diferencias también en el mismo sistema en el que estamos, en el mismo sistema de las 5 Ps. Y eso se produce porque, de alguna manera, los comportamientos de competencia, que de alguna manera la doctora Carranzo antes lo mostraba, los comportamientos de competencia son muy particulares. Pueden estar bien asociados en el centro, pueden estar asociados a personas. Y eso es lo que hace, al final, que se generen las grandes diferencias. Si vamos a buscar la sostenibilidad, deberíamos empezar a incidir de alguna manera en cuáles serían las claves de innovación. En el fondo, ya se multiplicaría, cambiaría de alguna manera el factor que antes era la tasa de productividad y la convertiríamos en un qué por cómo partido por cuánto, porque en el fondo son las claves de organización o las claves de pensamiento o de cultura o de praxis las que presionan enormemente. Esto puede verse en el ejemplo del mismo programa que se mostraba, que es el programa ISIS Manager, que desarrollamos nosotros, y que esto está hecho sobre 1.100.000 habitantes y cada uno de esos 700 puntos es un cupo. Cada uno de esos puntos lo que hace es compila los 100.000 registros que tiene al año, toda la actividad con todos los diferentes costos. Cada uno de esos cupos está en una gráfica en la que en el centro se hace divide la mitad de la actividad, que los que hicieran más que la media estarían en esta parte y los que gastaran más que la media estarían aquí. No tiene una forma, como veis, una forma de ovoide que iría de la B a la C, que sería lo lógico, es decir, a más actividad, más coste, a menos actividad, menos coste, sino que tiene una distribución normal, que es una distribución al final circular, por eso le llamamos diagrama X como 2 ejes, que es una forma en bola, la cual nos muestra 4 tipos de profesionales totalmente distintos que conviven en los mismos centros y en el mismo sistema. Y que son estos profesionales que realmente son los excelentes, que hacen más por menos, los profesionales que hacen más por más, los que hacen menos por menos, las que hacen menos por más. Si hiciéramos un símil deportivo, en una regata, pues el A sería un regatista, de alguna manera, que trabaja con eficiencia, con conocimiento del río, con conocimiento del oficio,
palea de una manera eficaz y evita, diríamos, las rocas con las que podría chocar el casco. El B no es distinto a él en cuanto a competencia, es un buen palista, es también dispuesto a conseguir la meta y llegar a la meta, pero es descuidado en la forma de hacerlo y se golpea de alguna manera, con bastante frecuencia, el casco con el problema que esto genera. El C simplemente lo que hace es busca un rebufo del río y se queda en el rebufo del río esperando que alguna vez alguien le rescate. Y el D se tira simplemente río abajo esperando que alguna vez el B y el A vayan a su auxilio. Estos son nuestros 4 tipos de profesionales, por eso los modelos no valen tampoco cuando se hacen unos modelos generales. Cuando los modelos que se plantean son modelos generales y son basados en cosas que todo el mundo llega, porque las DPOs, las carteras de servicio, todo el mundo lo hace al final, pues al final no genera cambios de comportamiento. La verdad es que las diferencias de coste-efectividad entre el grupo A con el resto es ya de por sí bastante alta. ¿Qué diferencia? ¿Cómo podemos diferenciar estos dos si no medimos el 100% de la actividad, si las medidas son simplemente parciales? ¿Cómo podemos diferenciar el del A y el B, que es el excelente o el inaccesible, o la efectividad cara del B o de alguna manera la ineficiencia del D? ¿Qué es sostenible al final? Pues sostenible simplemente debe ser aquel equilibrio del natural modelo tensionado en el que sobre todo gane el paciente. Porque no vamos a poder evitar este modelo tensionado. Pero entonces tendremos que decidir cuáles de las opciones son aquellas que permiten que gane más el paciente. No hay muchas alternativas, porque desde luego no es todo lo que lleva a mover el comportamiento en base a verbos que no son el de resolver el problema. Entonces, los verbos de atender, de controlar, de entretener, que son los verbos que se mueven en muchos de los comportamientos que tenemos, no son, sino que de alguna manera tendría que generar una reflexión el propio equipo, el propio profesional para ello. No es la clave las necesidades demandadas, son las existentes. Y además ha de hacerse de estas 3 maneras: eficiente, efectivo y equitativo. Por tanto, todo lo que me acercara, en el fondo, uno de los grandes problemas que se producen ¿qué es la innovación? Al final, cuando decimos ¿qué es una innovación? La innovación simplemente es un cambio. Y sabemos si este cambio es bueno o malo, solo lo podremos saber si se acerca o se aleja de esta meta. Solo con este cambio, solo con esta definición, lo primero que se genera es una sorpresa al profesional. El profesional está esperando, de alguna manera, cree que la demanda solamente es lo que viene. No, y la demanda no es lo que viene, es lo que existe, en realidad, porque son los pedidos, de alguna manera, si esto lo llevásemos a un modelo industrial. Los pedidos que nos han hecho, ¿cuántos pedidos tú atiendes? Pues atiendo los que atiendo. Entonces, eso ya se genera una pequeña sorpresa. Eso lo tratamos de hacer ver, le tratamos de hacer consciente al profesional para que genere el cambio de comportamiento, mostrándole a priorísticamente, antes de empezar su trabajo, que tiene 13.000 problemas en su base epidemiológica, con una complejidad de 177.000 unidades relativas de valor. Otro puede tener problemas más complejos o menos complejos, con lo cual ya empezamos a tener una modificación del concepto de que la oferta ya no era solamente un entero, es una tasa, es un ratio entre lo que hago y lo que existe. Y esto radicalmente hace que se cambie mentalmente, porque si no, yo tengo una sensación de que lo que he hecho esta mañana es lo que tenía que hacer. Eso se lo volvimos a preguntar a los generosos profesionales del máster, y los profesionales, ante la pregunta de por cada 100 problemas que tú atiendes, ¿cuántos crees que esperan de tu cupo sin atención? Se ponía este rango. Entonces, el 63% dijo que el rango oscilaba entre el 10 y el 19%. 10 y 19 por cada 100. Esto es el dato real. Esto es un dato real. Esto es un dato real de los problemas que existen que tú no los ves. Porque son los problemas que tú no atiendes. Y esos problemas no los ves porque la población, desde el primer día que tú abriste la consulta, pusiste un rótulo arriba que ponía aquí no se atiende derma. Por tanto, los problemas de derma no entran. Aquí no se atiende trauma, no entran los de trauma. Aquí no se atiende sexología, no se atienden. Entonces, no es que no existan, es que existen pero no entran, ¿no?
Entonces, en el fondo, si uno empieza a tener una relatividad, empieza a poder generar innovaciones de acuerdo a ello. La eficiencia es otra de las sorpresas, porque la eficiencia siempre se plantea como un ratio entre lo que se hace y lo que se cuesta, y eso no es la eficiencia. Si os fijáis, la tasa de oferta, que es lo primero, es el ratio entre lo que se atiende y lo que existe. La tasa de efectividad entre lo que se resuelve y lo que se atiende. Y la tasa de rentabilidad social, que es la verdadera tasa, al final, es la que hay entre lo que se resuelve y lo que se espera. La tasa de eficiencia es la división de la tasa de rentabilidad social que incluye lo esperado partido por el dinero. Es decir, en el fondo, la eficiencia sería, ¿qué es la eficiencia? Lo que esto ha hecho respecto a lo que tenía que hacer partido por la pasta. Pero como no hacemos esa medida, yo hago 2, lo parto por unas perrillas y digo, soy de lo más eficiente. Y salgo en el ranking maravillosamente. ¿Qué es innovación? ¿De dónde viene la palabreja? Pues viene de 2 partes, ¿no? Una novedad interna. Es un cambio que yo realizo, es un cambio de comportamiento. Es el cambio que yo tengo que estar planteando. Yo tendré que ver si esos cambios que yo doy se están acercando o no se están acercando a la eficiencia. Ya lo decía Drucker, que era simple al final. Organizaciones complejas como son las nuestras deben ser gestionadas con modelos simples. Drucker ya lo decía, que para mover una organización tan compleja como una sanitaria y no lucrativa, solo necesitamos una meta clara, y la meta era resuelva, no entretenga, maldita sea. Y la segunda eran resultados esperados claros, y los resultados esperados claros, si ya los tengo desde el principio, ya empiezo a poder saber si me acerco o no me acerco. Pero claro, la puesta en marcha de estas cuestiones tenemos que pasar siempre por el síndrome de Santo Tomás. Porque no me lo voy a creer nada hasta que no lo vea. Entonces usamos la tecnología punta. Y la tecnología punta más puntera es al final el conocimiento. Porque el conocimiento nos dice que la salida no va a estar donde aparentemente parece, sino vas a salir como en un laberinto de espejos precisamente por donde creías que no. Tuvimos, por tanto, que hace 15 años definir y resolver el problema de la pregunta de qué tan bien se hacen las cosas. Tuvimos que crear los episodios modulados, porque no valen los códigos. No valen los códigos para decir, porque dentro de un mismo código hay diferentes necesidades, diferentes realidades epidemiológicas y sindrómicas. A cada uno de esos diferentes subgrupos tuvimos que darles al final un nombre, unos criterios de selección, unos criterios de resolución. Y esto nos permite, esta es la clave, que permite que podamos decir que tal derivación es evitable. Porque un estreñimiento puede ser de un varón de 40 años, de toda su vida estreñido, o un estreñimiento puede ser de un individuo de 70 años de hace 3 meses. El código es el mismo, pero las patologías son diferentes. Entonces, no valía el código al final. Teníamos que crear una serie de diferenciaciones sindrómicas para poderlo hacer. Eso además permite que se agreguen esos problemas, y se agregan, y sorprendentemente se agregan en 24 solamente, y 24 tipos de comportamiento, nada más. Toda la enorme cantidad de problemáticas se resumen en 24 modelos, con lo cual, si al final nosotros tenemos, y aquí están lo resuelto, lo atendido y lo esperado, y ahí pintado, nosotros tenemos un perfil de nuestro comportamiento. Hay diferentes tipos de problema que además se agrupan en otros 7 más sencillos. Ya lo comentaba la doctora Carranzo, 2 de ellos, los que tienen el C y el D, que son primaria pura, y la primaria pura, aquí se mostraba que solamente el 40-49% de los problemas de estos eran los que estaban siendo derivados. Las tasas de derivación nacional son estremecedoras. Aquí se planteaban unas tasas de derivación excelentes del 20 y tantos %, que están todavía por encima de lo que debieran ser. Pero estamos en el 65%. Hay comunidades autónomas que están en el 92% de tasa de derivación. ¿Eso qué significa? Que de cada 10 pacientes atendidos, 9,5 los derivo todos los años. El programa nos permite entonces no solamente ese dato, sino nos permite ya llegar al detalle, poder llegar al detalle de cuáles son precisamente las razones de los episodios que estamos haciendo. Y podemos verlo ya los diferentes perfilados. Este es un profesional y este es otro. Son diferentes tipos de perfil. Nos está diciendo cuáles serían las claves de comportamiento.
Esto nos ha permitido hasta graficar de una manera ya más de ejercicios matemáticos cómo poder graficar el esfuerzo. Esta es la misma tabla tumbada. Si la tumbáramos esta tabla, entonces veríamos que los del grupo A generan y los del grupo B generan un esfuerzo 6 veces superior al grupo C y al D. Es verdad que es más eficiente el grupo A que el D, pero de alguna manera estábamos viendo las claves del comportamiento. Hay más información que los que nos podría dar sobre la derivación evitable, que esto, como ya se ha comentado antes, lo salto, pero la importancia precisamente de la derivación con su relación con farmacia. O sea, su regresión es bastante fuerte, no solamente en datos absolutos, sino en datos relativos, una vez estandarizados. Es decir, que es importante, o sea, el gasto de farmacia está unido, eso lo sabemos todos los profesionales que hemos trabajado en la primaria, está unido a ello. Por tanto, los cambios de comportamiento, por tanto, las innovaciones tienen que estar centradas constantemente contra esa resta. La resta de resuelva usted, pero de la forma más equitativa, más eficiente, más accesible. Otra de las claves que obliga de alguna manera al sistema, ya se ha comentado también a lo largo de la mañana, es que la información en general es mala. O sea, ya teníamos información antes de la informatización, de todos los gastos ya teníamos de farmacia, de ITES, de derivaciones, las fuentes de cada un sitio lo teníamos. ¿Para qué queríamos la historia clínica? La historia clínica la querríamos para algo más y la historia clínica en general es bastante mala en el momento de las codificaciones. Y lógicamente, pues que no ha habido feedback, lógicamente porque se han secuestrado los feedback hace 20 años a los profesionales por intereses espurios y han evitado al final que se acostumbre el profesional a esa práctica. Hemos creado un sistema de codificación que permite que se afine, porque luego se ve que tiene repercusión sobre la forma de cobro. Entonces, que se afine para que se pueda decir que eso no es una caspa, sino que es una diabetes, que no me cojas el primer código y métele lo que sea. Entonces, hemos creado un sistema de certificación que lo que permite es un sistema de feedback que le va ayudando al profesional a que le vaya diciendo mes a mes pues, los errores que va cometiendo para que se desaparezca. Evidentemente, se tiene más información porque tienes que llegar al grado mínimo. Aquí está el ejemplo creo que es las interacciones de los pacientes, que nos muestra cuáles son las interacciones y los consejos que debería haber para hacer las modificaciones. La información de actividad es una información también completa, que nos muestra precisamente las diferencias que una vez ponderadas, porque esta está en valores ponderados, nos muestra las diferencias que tienen los profesionales de atención por 1000 habitantes, ¿no? Y eso es interesante. Como comentaba en algún momento Luis García, es interesante esta cuestión simplemente verla, porque eso nos llama poderosamente la atención y vemos las diferencias respecto a la media. Esto nos ayuda para poner en cuestión muchas de las formas de trabajo, muchos de los sofismas sobre los que estamos trabajando. Este es un estudio que hicimos sobre 100.000 hipertensos en los que nos preguntábamos qué impacto tiene sobre el control de la tensión arterial el número de veces que atendamos a los pacientes. Y estas eran las dos opciones. Una, que la verde, que cuantos más controles hiciésemos a los pacientes, mejor sería la tensión. Y dos, la roja, que cuantas más veces controlásemos la tensión, peor saldría la tensión. En nuestra defensa, los profesionales decimos que esto ocurre porque tomamos la tensión a los más malitos y, por tanto, están ahí en esta parte de la derecha. Entonces, también lo preguntamos a nuestros generosos profesionales del máster y ellos nos dieron esta opinión. Nos dieron la opinión de que en su conocimiento, en su experiencia, en sus años de experiencia, ellos pensaban que, 2/3 de ellos pensaban que el modelo de verdad, la potencial tendencia es la roja y no la verde. Ambos dos no sabían que no tenía ninguna trascendencia, que es lo mismo tomarle una vez que 66, que era nuestro top de la gama, porque eran hasta 66 veces al año lo que se le tomaba la tensión a un mengano. Entonces, estos son cientos, millones de consultas al año absolutamente inútiles y iatrogénicas. ¿Por qué? Porque no hemos hecho la pregunta, no nos hemos planteado que la meta que era resolver las necesidades existentes, no entretener a los que entraban por la puerta. Evidentemente el tamaño sí importa. No tiene ninguna otra connotación más que esta, que es que efectivamente
una de las cosas que también sorprende en este análisis de sofismas es que no puede entender el profesional como con menos pacientes lo hará peor. Con menos pacientes derivará más y con menos pacientes tendrá menos tiempo por paciente y con menos pacientes detectará menos problemas por paciente. Es justamente lo contrario. Con más pacientes se consigue. Esto es el ejemplo de los datos en los que aumenta el número por habitante, el número de problemas diferentes identificados y tratados por habitante, dependiendo del número que crece. Y eso simplemente es competencia. Aquí hay un ejemplo, este es un análisis del bloqueo de la competencia que nos muestra qué pasaría con tu cupo si tú en vez de tener 500 habitantes tuvieses 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, etc., ¿no? Esto es el número, lo que se ve en la parte azul es el número de problemas clasificaciones de la CIAP en las que tú serías competente. Hay un acuerdo, de alguna manera general, en el que le llamamos que uno es competente cuando tiene como mínimo 4 casos año. Si tiene menos de 4 casos año, es poco competente y de alguna manera precisa derivarlo o que lo haga otro. Entonces, vamos ganando competencia, porque la epidemiología no es lineal, no es igual, sino hay problemas que se ven el 20% y otros el 2%, y vamos viendo esto. ¿Qué ocurre cuando tenemos cupos grandes o cupos pequeños? Lo que ocurre cuando tenemos cupos pequeños, esto es un cupo grande que tiene una base de pacientes atendidos diferentes, 1.483, y este una base de 405, pues que no sube de más de 192 problemas. No hay forma de que de esa población se llegue. Vamos a decirlo con un ejemplo muy sencillo, la gente lo dice. Se me ha puesto malo el niño. Dice, ¿llevarlo al pediatra? No, al pediatra de los catarros no, voy a llevarlo al pediatra del hospital. Entonces la gente ha entendido que de alguna manera la competencia se va perdiendo competencia. Entonces nosotros hemos dicho, no tengamos menos pacientes, pues es un craso error. Y hay una crasa diferencia de los comportamientos, además, económicos. Este es otro ejemplo también de la responsabilidad del Pareto. A nadie le importa, la IT es un problema que no le importa a nadie, por mucho que gaste dinero, porque como desde que se separó el INS del INP no hay manera de que el INP en dos, en INSALUD y en INS, no hay manera que a nadie le importe esto, pero aquí también está la clave, pues es uno de los grandes agujeros de dinero. Y fijaros la diferencia, en este caso en el Pareto, el punto A serían todos los pacientes que tienen más de 180 días, el punto C los que tienen más de 120 días. Esto es realmente lo que hay que gestionar, no la parte C, que es lo que gestionamos. Le montamos la bronca al pobre chaval de 32 años que ha tenido la primera vez una gripe y porque tiene 4 días de baja le monto un pollo, ¿no? Pues ese 60%, que son toda la parte C, ese 60% de personas a los que damos la baja solo consumen el 10% de las bajas. Sin embargo, el grupo A, que solamente es el 20% de las bajas, consumen el 80%. Entonces, fijaros qué importante sería que en vez de tener, como en este caso excelente, que tiene casi un 5% de población de más de 180 días y casi un 6% de más de 120 días, que es el C, pues tenemos estas otras situaciones en las que uno tiene el 19% más de 120 días o tiene el 22% más de 120 días. Aquí está la madre cordero. Y son solamente unos pocos casos los que tendría que gestionar para tener. Ya concluyendo, también el programa lo que juega con lo que antes comentaba también la doctora Carranzo, hace una proyección de presupuesto. Estimamos un presupuesto en base a la complejidad del problema atendido en las unidades relativas de valor de cada uno de los problemas. Un problema pesará 3 unidades relativas de valor y otro pesará 60 unidades relativas de valor, depende de su complejidad. Entonces, a eso se establece al final un precio y vemos entonces las diferencias que se pueden producir entre unos y otros. Aquí se ve el cupo 43 y 44, en el cual se aprecia cuál es el presupuesto que tiene, cuál es el gasto que ha tenido. En un caso, el cupo 43 tiene un ahorro de un 11% y en el cupo 44 tiene un gasto superior del 28% en farmacia, luego seguiríamos en ITES, derivaciones, total. Y en la actividad, en la parte de la actividad, análisis de eficiencia, pues tenemos que en el cupo A pues tenemos una bajada o una subida de eficiencia respecto a su comportamiento de actividad. Esto nos vuelve a mostrar, de alguna forma, que es importante, porque si no jugamos con esta cuestión en base presupuestaria, lo que hacemos es penalizar siempre el histórico.
Entonces, aquellos individuos que les va muy bien porque gastan mucho, pues mantienen siempre sus gastos. Y esto es casi una constante en nuestro sistema. Y es una de las claves más graves para, precisamente, la evitación de las innovaciones dentro de nuestro sistema. Graficando incluso la relación que existe entre el presupuesto, el ahorro de presupuesto, el cumplimiento del presupuesto y la eficiencia, vemos que hay una relación también muy directa en este caso. Concluyendo, no se llega, de alguna manera, no es una cuestión casual el estar en una posición o en otra dentro del grupo de comportamiento. Es una cuestión de claves de competencia clínica y de competencia organizacional que deben estar primadas. Pero esas tienen que estar primadas en base, en un principio, en una cuestión filosófica. Es decir, yo planteo claramente cuál es la meta y alrededor de esa meta o contra esa meta trabajo. Al final, esta es la fórmula, de alguna manera, que tendría que hacernos para tratar de salvar la situación actual del modelo, que es el desamparo del paciente. No sé si sois pacientes vosotros, yo soy paciente, tengo familiares que son pacientes, y es absolutamente un desamparo. Es decir, cuando vosotros soltáis al paciente del sistema sanitario de primaria, si es que tiene un buen médico de cabecera, se pierde absolutamente, ¿no? Es decir, está medido que hay unas 70 personas, está publicado que son unas 70 personas las que tocan a un paciente cuando se le ingresa. Entonces, no tenemos el modelo que se está planteando de cambio de primaria especializada. El modelo sería sencillo, o sea, hay dos responsables en toda la cadena. Uno es el médico de primaria, el médico de cabecera, hasta que el individuo está dentro del hospital. Y cuando ese individuo pasa a un hospital terciario, del hospital normal, a una cuestión terciaria, es su médico, de alguna manera, del hospital, que es y el consultor sería el del otro hospital. Es aterrador el modelo tal como está. Al final, tanto los pacientes solo rezamos, y rezan los pacientes, para que el individuo que me atienda sepa hacer un poquito bien su procedimiento, pero muérete tú de si se tiene que encargar del proceso, ¿no? Porque el proceso no se encarga nadie, del caso, evidentemente nada. Entonces, la reforma real sería que el verdadero responsable del paciente, como en Francia, es el médico traitant, que es el responsable del tratamiento. Y entonces, el planteamiento simplemente lo generaría, esta cuestión, el cambio de simplemente cápita. Si el hospital tuviese cápita, ya miraría a la primaria con interés. Y entonces diría aquello: muchas gracias, doctor fulanito, por haberme derivado a su paciente, al que le he visto, y entonces usted. Si el planteamiento es al revés. Entonces, si en un planteamiento en el que, de alguna manera, el especialista es consultor del primarista y el superespecialista es consultor del especialista, difícilmente el paciente puede tener solución en este sistema. El entorno es un entorno, de alguna manera, influyente, el citoplásmico, y tan importante es el exterior como el interior de cada uno de los centros. En el fondo, nuestro sistema sanitario es como un gavión de piedras, lleno de piedras, que parece que no cabe nada. Pero sí que cabe. Y cabe una cantidad ingente de porquería, de tierra, que logra en estos momentos tener más de un 30%, un 30 o 50% de sobrepeso. ¿Qué han hecho las retalladas? ¿Qué han hecho los recortes? Pues simplemente han quitado un trozo, pero sigue igual el sistema. No cambia su situación. Entonces necesitamos utilizar un sistema de agitación para que se caiga de alguna manera. El sistema de agitación es muy sencillo al final, porque esto es un comportamiento fractal. Nos da lo mismo el delta del Nilo que un chorrito de una fuentecilla. Tienen la misma forma. Y en el fondo necesitamos una cápita hospitalaria ponderada, una cápita en atención primaria ponderada, libre elección, y el dinero sigue al paciente, y al final que el profesional y en los propios centros también esa autonomía se exprese en base a una meta claramente, en base a aumentar su competencia de dominio y en base básicamente a aumentar su autonomía. Nada más. Gracias por la atención. No sé si queréis alguno de vosotros hacer alguna pregunta o...
Sí, bueno, el decreto de alguna manera de agosto es el que viene a decir más o menos que lo que se prima es el pago por acto, prácticamente, ¿no? Y si lo que hacemos es un pago por acto, es prácticamente imposible que el sistema mejore. Porque es lógico, es decir, que al final si la influencia que pueda tener sobre el gobierno son de los lobbies, porque hemos visto que al final el modelo se mueve por las 5 Ps o las 6 Ps o las 7 Ps, ¿no? Entonces un lobby poderosísimo es el propio hospital. Entonces el mantenimiento del hospital, pero es absurdo, porque el propio hospital tiene una tendencia a su propio colapso en este modelo, ¿no? En el fondo el hospital de máxima productividad es el hospital vacío, el que no tiene nada. Porque es como el cuerpo de bomberos, que tiene la unidad de bomberos vacía, no hay incendios. Entonces, esa es la máxima productividad. Si hemos conseguido eso, hemos conseguido la máxima productividad. Pero ¿qué ocurre? Como el gerente del hospital lo que lo mide es por rendimiento, no por productividad, porque tenía que ver a un individuo que tuviese un día de espera con un paciente, lo tendría que ver con la máxima productividad. Le tendría que pagar el máximo, pero no. El profesional nota el aliento del gerente en la nuca porque ve que le puede echar y lo que dispara la lista de espera con banalidades reduce extraordinariamente el umbral y empiezan a entrar banalidades para conseguir cosas tan sorprendentes como tener 5 compañeros para poder hacer bien una guardia cada semana. Cuando al final el planteamiento, si hubiésemos tenido internistas responsables de cama y consultores, es toda una cadena de descomposición que se hace. Entonces, el hospital, para mantener esa cuestión, plantea, pues déjame por lo menos que me gaste lo que me estaba gastando, que es muy por encima de lo que tenía que gastarme, y ponme un sistema de mantenimiento. En el fondo, si el sistema fuese con cápita, sería instantáneo, instantáneo. No hace falta, si eso ya se hizo. En los años 84 ya se hizo la reforma americana. Entonces cambió de un día. Esto durante 50 o 60 años no se pudo hacer ninguna reforma del sistema americano porque el lobby médico lo impedía. Entonces se les pasó al pago prospectivo en vez del retrospectivo que tenía y se le dijo, no, mire usted, deje de decirme que tiene 30.000 días de ingreso. Ahora le voy a pagar yo según tasemos al paciente. Y eso es los GDRs, la reforma americana, el cambio brutal que se ha hecho de todo lo que es ambulatorizable. Eso viene de allí, viene de un modelo, de una modificación de modelo. ¿Para qué vamos a innovar si no interesa innovar? ¿Para qué vamos a pensar los traumatólogos en un nuevo tornillo que podría acelerar la curación? ¿Para qué vamos a pensar los endocrinos en una nueva fórmula? ¿Para qué vamos a pensar los primaristas? ¿Para qué vamos a pensar? ¿Para qué vamos a estudiar? Si el modelo lo que me hace es mantenerme. Entonces, como es un modelo citoplásmico, el modelo influye de una determinada manera. Eso no excluye la responsabilidad del individuo, porque dentro de ese modelo vemos las enormes responsabilidades que tienen los propios individuos, que unos pueden gastarse 2 millones y otros 200.000 a la misma población. Pero es realmente muy dañino en la responsabilidad, porque hay una responsabilidad creciente de los políticos, de esos políticos que no quieren generar esos movimientos, porque eso generaría un enorme beneficio social para la ciudadanía que se supone que tienen que estar respondiendo y defendiendo. Eso generaría hospitales mucho más potentes, hospitales mucho más expertos y hospitales mucho más saneados. Pero hoy tenemos una cantidad de inercia en el sistema, de barro en el gavión, que es lo que está prácticamente hundiéndolo.